está nuevamente un placer recibir a todos y a todas aquellas personas que se van a unir a este nuevo video donde compartiremos con nuestro querido amigo Emilio. Mientras lo esperamos, le voy comentando que, como todos sabemos, Emilio es conferenciante, economista y escritor, director del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica desde el 2018, además de ser un referente de conciencia y espiritualidad de los más firmes y comprometidos en estos últimos tiempos, no solo por los conocimientos teóricos que comparte, sino también por conducta, ¿no? La conducta consciente es algo a destacar, siempre de respeto, de amabilidad, de aceptación, de humildad, de constancia. Todos valores absolutos. Conviene recalcarlo en este encuentro sobre el relativismo, que son valores absolutos, no son tibiezas. Emilio siempre comparte sin imponer, sin lucha ni oposición, algo que se está viendo en ámbitos que se denominan del despertar de conciencia y que, como todo en esta sociedad relativista, de a poco se está desvirtuando y se está corrompiendo. Pero bueno, ya hablaremos con Emilio en relación a eso. Emilio cuenta con centenares de conferencias, gran cantidad de libros, centenares de encuentros online, talleres, retiros. Muchos más encuentros online están en su blog, El Cielo en la Tierra. Y como les decía, también dirige un proyecto de investigación desde el 2018, Conciencia y Sociedad Distópica. Su sitio web es www.sociedaddistópica.com, que verán en pantalla. Y en el marco del proyecto han surgido libros, eventos, iniciativas. Todas y cada una de ellas fueron y son apoyadas por nuestro canal. Es un proyecto muy activo, que es muy importante en estos tiempos, donde la humanidad viene ya de varias décadas de convulsiones. Tal es así que estas oleadas distópicas, como mencionan los amigos del proyecto, haciendo referencia a crisis económicas, atentados, crisis sanitaria, conflictos bélicos, los que se promocionan por los medios masivos y los que no se promocionan, pero que existen, ¿no? Recordemos que hay infinidad de conflictos bélicos en el mundo, y todos eventos muy juntos, que estarían relacionados, según se ha vaticinado por grandes referentes concienciales y espirituales de la antigüedad, como el traspaso a una nueva generación humana. Emilio ya está con nosotros. Muy bienvenido. Gracias por regalarnos una parte de tu tiempo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy muy bien, Mariano, y muy contento de volver a estar aquí contigo en Educación para la Nueva Era. Magnífico. Gracias. Sí, Emilio, antes de meternos en lo que nos convoca, el tema del relativismo y su carácter destructivo, si te parece bien, podríamos comenzar por cuál es el estado actual del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica, el camino recorrido, si puedes sintetizarnos desde el 2018, porque mucha gente sigue el proyecto en esta escuela, no solo en el canal, sino también en nuestros grupos, en redes sociales, y aquí también, bueno, tuvimos la fortuna de que has venido a presentarnos el primer ejemplar colectivo, que lleva el nombre del proyecto. Has venido también en la época del congreso virtual que han realizado, uno de los congresos más importantes y prestigiosos del 2021, que fue un año en el que no hubo muchos eventos concienciales, así que ya no es solo respeto y agradecimiento por el proyecto, Emilio, sino también que ya hay una admiración profunda, la que sentimos desde nuestro canal, desde nuestra escuela, por Conciencia y Sociedad Distópica, y sabemos también que hay muchos libros individuales que han surgido y que tuvimos la fortuna de recibir a los amigos miembros del equipo de dirección que vinieron aquí a presentarlos, y además son todos miembros también del equipo de colaboradores de esta escuela, es que claro, hay tanto compartido, Emilio, que a veces nos perdemos, entonces que es un proyecto con una intensa iniciativa, así que si nos permites, ya que tenemos la dicha de que nos regales tu tiempo, si nos puedes comentar y hacer un repaso global de las instancias que se han atravesado, el momento actual y los pasos que vendrán. Pues con mucho gusto y con la mayor brevedad posible. El proyecto arrancó, como tú has recordado, en el 2018, en el verano del 2018. Por tanto, va a hacer ahora exactamente 5 años. Cuando se miran estos 5 años, lo primero que sorprende, Mariano, es la cantidad de cosas que se han acumulado en estos 5 años. El proyecto nace, como su nombre indica, el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, nace precisamente para indagar sobre si nos encontramos en una distopía, si nos encontramos inmersos en una sociedad distópica, y a partir de ahí el qué hacer, si esa realidad es así. A partir de ese momento, los acontecimientos nos han ido acompañando, es decir, se ha dado como una sintonía entre nuestra propia investigación
y los acontecimientos que venían como a confirmar los resultados de esa investigación. De hecho, la primera plasmación del proyecto, aparte de su página web, sociedadistópica.com, aparte de los muchos textos, artículos que se recogen en esa web, la primera plasmación externa potente fue el primer libro, titulado precisamente, tú lo has recordado, Consciencia y Sociedad Distópica. Ese libro se entrega a la editorial en febrero del año 2020, conforme al calendario que tenía previsto el proyecto. Pero claro, en cuanto que entra en la editorial cuando lo maqueta y lo va a preparar para la impresión, estalla la famosa crisis sanitaria, se paraliza toda la actividad, se cierran las imprentas. Y fue curioso el percibir que estaba ocurriendo algo, no solamente en nuestro entorno, sino en el mundo entero, que era un claro reflejo de las conclusiones a las que se llegaba en ese libro, hasta el punto de que ese parón lo aprovechamos. Oye, ya que estamos parados y tenemos ahí un compás de espera, vamos a añadir una especie de anexo al texto, donde todo lo que en el texto ya se recogía se aplica a lo que estamos viviendo ahora con la crisis sanitaria. Finalmente, efectivamente, el libro sale a la luz con el título Consciencia y Sociedad Distópica, 2 puntos, estudio del caso, y se analiza el caso de la crisis sanitaria. Y a partir de ahí esto ha seguido sucediendo, es decir, cuando vamos avanzando en nuestros análisis hay cosas externas que vuelven a confirmar los resultados de esos análisis. Ciertamente a partir de ahí ha habido, tú lo has recordado, un evento importante que fue el Congreso Internacional de noviembre del año 2021 con la intervención de más de una treintena de ponentes que sirvieron para asentar, ¿no?, toda la visión de lo que está ocurriendo como efectivamente una gran distopía, que además consideramos normal, que es lo más grave, cuando realmente estamos en una situación profundamente anormal y que va totalmente en contra no solamente del ser humano, sino en contra de todos los reinos de la naturaleza y de la madre tierra. Y en ese sentido, pues seguimos avanzando, intentando profundizar más en el porqué de esta distopía, en los ejes de actuación que algunos siguen para favorecerla, y eso dio lugar a un segundo libro colectivo, de la distopía a la reevolución. Como el título indica, no nos quedamos solamente en el análisis de lo que está pasando, sino que planteamos una práctica de vida personal y social, individual y colectiva, como respuesta a lo que estamos viviendo. Esa reevolución tiene que ver precisamente con esa práctica de vida, vamos a llamarle alternativa, con el telón de fondo de esa frase que a mí me encanta, de Blas Infante, al que se le considera el padre de la patria andaluza, una persona ejemplar que murió a tiros, abatido a tiros en la guerra civil, y que nos enseñó que si la revolución no es del espíritu, quedaros con vuestra revolución. El espíritu es lo único verdaderamente revolucionario. Esa reevolución a través de la práctica de vida es lo que abordamos en la segunda parte de nuestro segundo libro. Y como tú muy bien indicas, a partir de ahí hemos puesto en marcha una biblioteca. Es decir, entendimos que además de esos 2 libros que nosotros llamamos libros principales, el de mayo del 2020 y el de septiembre del año 2022, era necesario articular monográficamente, profundizando en temas concretos. De esa manera apareció un libro monográfico en octubre del año 2022 centrado en el COVID, otro en diciembre del año 2022 centrado en el cambio climático. Acaba de aparecer en el mes de marzo un libro sobre biodiversidad. Va a aparecer dentro de muy poco otro sobre la manipulación del inconsciente colectivo. Nublar la conciencia tendrá como título. Y después del verano tenemos previsto lanzar uno sobre la serie Fibonacci, que es un método de análisis bastante ajustado para saber lo que está ocurriendo en el momento actual, y otro sobre inteligencia artificial. De modo y manera que estos libros complementan los principales, como te decía, asentándonos en temas más concretos. Y desde el punto de vista de los 2 elementos de reflexión que ahora mismo nos atañen, a medio plazo estamos trabajando, Mariano, en lo que podríamos denominar, para entendernos coloquialmente, la Agenda 2032. Es decir, ya que hay una Agenda 2030, que está todo el día ahí, ¿no?, y que está todo el día siendo pregonada, una Agenda 2030 que nosotros en nuestro análisis ponemos en sobreaviso de que no va a traer precisamente nada positivo para la humanidad,
no va a ayudarnos a salir de la distopía que vivimos, sino que va a ahondar, desgraciadamente, aún más en esa distopía, configurando una especie de nuevo orden, ¿no?, que se revuelve contra la humanidad y contra la madre tierra. Y ante eso no podemos caer en el victimismo, es decir, ante esa Agenda 2030 no se trata de lamentarnos, se trata de decir, bueno, hay una serie de líneas de trabajo que los poderes fácticos, etcétera, etcétera, llevan a cabo, pero aquí estamos nosotros. Y nosotros tenemos poder, y nosotros tenemos una esencia divina. Y a partir de ahí, lo que queremos hacer con la Agenda 2032 es trascender la Agenda 2030. Es decir, sabemos que esto es lo que ellos quieren, bueno, pues nosotros, sabiendo lo que ellos quieren, trascendemos eso, lo transformamos en algo que queremos sea, vamos a decirlo entre comillas, positivo para la humanidad. Y en el diseño de esta Agenda 2032 es cuando ha surgido una especie de línea de investigación que tenemos que poner por delante, porque por rigor intelectual debe ser así, y es que nos damos cuenta que cuando se trata de articular esa Agenda 2032, se está extendiendo mucho en la sociedad, y no solamente en la sociedad, Mariano, sino en el ámbito de la conciencia, algo que podemos denominar el relativismo escéptico. Es decir, a las personas conscientes, que precisamente por ser conscientes se ocupan y se preocupan de lo que está ocurriendo hacia adentro y hacia afuera, le está llegando mucha, entre comillas, información contradictoria. Le está llegando muchos datos, le están llegando de un sitio y de otro muchas informaciones y datos aparentemente fundamentados, pero que son muy contradictorios entre sí. A partir de lo cual, ¿qué es lo que vemos que está sucediendo? Que muchas personas se están de alguna forma protegiendo en un relativismo escéptico. Algo así como, nada es verdad ni es mentira, todo del color del cristal con que se mira, y no nos podemos creer nada porque vete a saber lo que es verdad. Pero claro, para llevar a cabo la reevolución hay valores y hay principios, es decir, hay certezas. No se trata de poner todo en solfa. Evidentemente hay mucha manipulación, hay mucha mentira, hay mucho engaño, pero hace falta discernimiento para darnos cuenta de que en esa maraña también hay certezas. Y lo que, insisto, es muy importante el darnos cuenta que hay unos valores, que hay unos principios, los principios que tienen que ver con nuestra humanidad, que tienen que ver con nuestra interrelación en armonía con el mundo y el planeta en el que vivimos. Y eso no son cuestiones relativas, son cuestiones ciertas, son principios, son valores, son fundamentos. Entonces, conscientes de que el planteamiento de la Agenda 2032, pero teniendo ese contexto de relativismo escéptico, podría de alguna forma devaluar los contenidos de esa Agenda 2032, ahora mismo lo que estamos en el análisis precisamente es de las mentiras que hay, que ya están más que analizadas por el proyecto, pero también poner de manifiesto que hay certezas. Diríamos que esa es la línea en la que estamos ahora, el análisis de que hay mentiras, pero ojo, hay certezas. Ahí estamos en estos momentos, Mariano. Y por supuesto también, perdona, ya termino, me estoy extendiendo demasiado, en el calendario tenemos previsto para el año 2024 el segundo Congreso Internacional. Lo tuvimos en noviembre del 21 y queremos hacer en la primera parte del año 24, queremos hacer el segundo gran congreso del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica. Bueno, muchas gracias, Emilio, por todo lo que compartes y bueno, y decirte también que aquí te puedes extender lo que tú quieras. Bueno, y gracias por darnos esta novedad de un nuevo congreso. Sinceramente, van a estar muy contentos todas las personas que nos están escuchando. Y todo muy, muy interesante lo que mencionas. A veces en la conciencia hay esta relatividad, ¿no? También. Yo me acuerdo cuando comenzaba a estudiar temas de desarrollo personal y de conciencia, la idea, o sea, lo que a mí me llamaba la atención, que eran, claro, ideas para aplicar a la vida cotidiana en base a lo que han transmitido sistemas de enseñanzas o, bueno, sabios y sabias de todas las épocas, y que eso apuntaba a un bienestar, ¿no? A una plenitud. Claro, después uno se da cuenta cuando ingresa ya profesional en lo que es como escritor o como conferenciante, claro, que hay como una industria en la cual se involucra todo.
y todo es conciencia, ¿no? Se involucran, sin mencionar ninguna actividades para no herir susceptibilidades, pero como que todo está dentro de la conciencia, todo es conciencia, y espiritualidad, todo es espiritualidad, y a veces quizás desde ahí, que quizás más adelante lo vamos a tratar, surgen, claro, pueden surgir transmisores que levantan bandera de la conciencia y el despertar de la conciencia, y quizás no sé si tienen mucho que ver con la conciencia, ya que la conciencia no lucha, la conciencia lo acepta todo, la conciencia no hace rivalidades, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no me quiero adelantar porque si no llegamos hasta el final. Antes que nada, mencionarte muchas felicidades por toda la evolución y el progreso y los pasos que está dando el proyecto y seguirá dando, y además también felicitarte a ti, obviamente, y a todo el equipo de trabajo y a todas las personas que están involucradas, porque a veces quizás no los vemos en el equipo de dirección, pero sabemos que hay personas, por ejemplo, que colaboran con iniciativas o que mantienen el sitio web. A ver, claro, siempre ustedes comparten con humildad, con modestia. Por supuesto puede haber gente que no resuene, mucha gente que sí, pero rescatamos nosotros la valentía de compartir que tienen en el proyecto. Porque como tú sabes, Emilio, siempre hay fuerzas involutivas que en cualquier cosa que se haga para la evolución, a veces aparecen, ¿no? En este canal lo mismo, hay gente que lo ama y lo valora, pero hay mucha gente que lo critica e incluso no colabora con sus vídeos, pero así todo nos mantenemos con firmeza y nada nos va a detener. Y nos alegramos que el proyecto que tú diriges también se mantenga con firmeza. Muy pronto también le digo al público que nos visitará Manolo López para hablarnos de su reciente publicación que tú bien has mencionado. Y por eso les agradecemos a todos y todos los que forman parte del proyecto, y ya que te tenemos a ti, por colaborar con nuestro canal, y seguiremos el avance año a año hasta el 2032 para trascender juntos la Agenda 2030. Yéndonos, Emilio, al tema de hoy, que recordamos el relativismo y su carácter destructivo, en línea con la parada temática, ¿no?, que hicieron en el seno del proyecto y su equipo de dirección, algo que puede llegar a servir a lo que posteriormente vas a compartir en relación a cómo funciona el relativismo a nivel global, social, político, económico en la humanidad actual y todo lo que tú dominas. Quería compartir contigo y con quienes nos acompañan algo como para comenzar con el tema, y bueno, y espero no excederme demasiado, acerca de lo que es el relativismo, dónde y cuándo se origina, y algunas implicancias que tiene para ponernos en tema e ir calentando motores. ¿Te parece bien que te dé pie con ese marco teórico general y luego profundizas en los aspectos más trascendentes? Espléndido, Mariano, me parece espléndido. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Quería recibir tu visto bueno para tener un poco más de confianza. El relativismo es una corriente pseudofilosófica que se origina en Grecia en el siglo V a.C., o sea, ya hace bastantes siglos que habita en la humanidad, a través de los sofistas. Esa es la denominación para los filósofos antiguos griegos, y su principal referente fue Protágoras, opositor declarado de la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los padres de la filosofía occidental. Y ellos sostenían que existía, Platón, Sócrates y Aristóteles, sostenían que existía una verdad universal que trasciende lo humano, y el relativismo afirma que todo es verdad y que no hay verdad y que toda verdad siempre es relativa. Un artilugio que tiene es poner etiquetas peyorativas ante lo absoluto y objetivo. O sea, este es el mecanismo de acción para instalar su tibia ley del todo depende, ¿no? ¿Cómo instalan esto del que todo depende? En intereses y preferencias egoicas, ¿no?, vinculadas obviamente a un estado de conciencia. O sea, si se vive en base a la personalidad, la persona tiene una práctica de vida para saciar sus necesidades. Y esas necesidades, como son caprichos egoicos de la propia persona, para llevarlos a cabo se necesita la teoría del todo depende. Entonces, claro, desde el todo depende, uno puede tener derecho a todo para saciar su propio ego, más allá de afectar al planeta. O sea, la teoría del todo depende no piensa en términos globales, porque si se expande a niveles globales, no tarda en llegar a la conclusión de que hay valores absolutos y firmes. Por eso, todo lo que se genera desde el relativismo es subjetivo. Ya sabemos que las medias verdades, por otro lado, son las peores mentiras. Y una peculiaridad también para destacar es que el relativismo considera el conocimiento siempre como incompleto. Claro, se impone una ley subjetiva, que es la ley de la incompletitud, ¿no?, cuando nada en la creación es incompleto. O sea, según la teoría relativista, nacemos y morimos sin comprender nada en absoluto. O sea, lleva a la ignorancia.
Ya lo decía Buda, la ignorancia lleva al sufrimiento. Por eso desde el relativismo se sufre a causa de la confusión que genera. O sea, todos los sistemas de enseñanzas universales, espirituales, trascendentes y serios no son relativistas. Y también escuelas de pensamiento antiguas muy sabias como el Cuarto Camino, el hermetismo del Antiguo Egipto y el Nuevo Pensamiento de Occidente también, más cercana a nuestros tiempos, no tienen bases relativistas. Bueno, seguiremos con más aspectos e implicancias del relativismo, pero yéndonos a lo social, a lo político, a lo económico, desde el proyecto que tú diriges, Emilio, mencionan los artilugios del gobierno en la sombra, ¿no? O bien organismos que mantienen la conciencia de separación. Y hay un eje de acción que está adquiriendo un gran protagonismo, el plan A y el plan B. Entonces, queríamos, Emilio, preguntarte cómo interactúan el plan A con el plan B, cómo identificar también los manejos que se llevan a cabo en ambos planes para asentar este relativismo escéptico y así llevar a cabo sus objetivos, ¿no? Antes que nada, te agradezco mucho, Mariano, el apretadísimo resumen que has hecho, pero tan profundo a la vez, de lo que es el origen histórico, ¿no? De lo que hoy conocemos como relativismo. Y tú lo has dicho muy bien. Efectivamente, ahí está la escuela sofista que tiene, que fundamenta este relativismo. Ahí está Protágoras, al que tú acabas de hacer referencia como uno de sus grandes referentes. Pero fíjate que tú también lo has dicho, que aquellos que ponen en evidencia la incongruencia del relativismo, entre esos grandes genios que ponen en evidencia esas incongruencias, nos encontramos ni más ni menos que a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Es decir, a los tres el asunto les pareció lo suficientemente grave como para formular reflexiones al respecto. Y en el caso de Platón y en el caso de Aristóteles, hay textos de su puño y letra. Como sabemos, Sócrates, lo que sabemos de él es a través de terceros. Él no escribió textos de su puño y letra, pero sí lo hicieron Platón y Aristóteles. Y Platón y Aristóteles escriben con contundencia para poner en evidencia las contradicciones y a su vez el riesgo que conlleva el relativismo. Muy en particular, yo llamo la atención a un libro de Aristóteles que se llama Metafísica, que si mi memoria no falla, creo que en el libro cuarto, precisamente haciendo referencia a Protágoras, hace una serie de disquisiciones interesantísimas que viene como a la reducción al absurdo, que diríamos en matemáticas, porque viene a demostrar que una postura relativa llevaría a la incongruencia de asentar de que una misma cosa es a la vez verdad y mentira, es a la vez verdadera y falsa, lo cual simplemente es un imposible. Así que te agradezco mucho esta reseña histórica, Mariano. Y esa reseña histórica, para irlo acercando al momento que estamos viviendo, como tú muy bien has indicado, ese gobierno en la sombra, que está ahí manejando los hilos a través del sistema socioeconómico, no solamente la economía, sino también el entramado político institucional, también el complejo tecnológico y militar. Ese gobierno en la sombra ciertamente tiene, lo hemos analizado en el proyecto, en los libros a los que hemos hecho referencia, tiene un plan de acción que nosotros ahora coloquialmente llamamos, como tú has señalado, el plan A. El plan A. Es el plan por antonomasia, por así decir. Pero ciertamente, junto con el plan A, hay un plan B. La inteligencia de la manipulación que se está llevando a cabo en este precioso ensayo, entre comillas, de ingeniería social, hace que, por un lado, se intente captar a la gente a través de un plan A. Pero aquellos que no son captados, para esos se pone en marcha un plan B. Es como, dicho también muy coloquialmente, hay una pesca y una repesca. A los que no pescamos a través del plan A, pescamos a través del plan B. A mí me gusta poner como ejemplo a ese respecto el famoso cuento de Andersen, de Jan Christian Andersen, del flautista de Hamelin, ¿no? El flautista de Hamelin tiene la capacidad, a través de la melodía de su flauta, de llevarse detrás a la gente, ¿no? Pues bien, este gobierno en la sombra, cual flautista de Hamelin, a través del plan A, el plan A es como una melodía de ese flautista que se lleva detrás a mucha gente. Pero curiosamente el flautista, en paralelo, tiene como otra melodía que interpreta a la vez, que interpreta al unísono, que hace que detrás de él no solamente vaya la fila
de lo que podemos denominar el plan A, sino que también está la fila de los que podemos denominar el plan B. La fila del plan A son aquellas personas que podríamos decir que aceptan de una manera conformista lo que desde esa élite, desde esos grupos de poder, se está lanzando. Es decir, aquellas mentiras que se lanzan y que se quieren convertir en verdad a base de ser repetidas por los medios de comunicación, por las instancias oficiales. Por mucho que se repita, una mentira sigue siendo mentira. Pero claro, a base de ser repetida, ni más ni menos que por medios de comunicación de masas y por las instituciones oficiales, hay personas que terminan haciendo la suya, sin ningún espíritu crítico, por decirlo de alguna forma, e imperando el conformismo, ¿no? Y ese conformismo hace que también se acepten las versiones oficiales, se acepten sin más los criterios de los que se denominan expertos, sin pararse a preguntar por qué unos son expertos y otros no son expertos, dónde se dan los carnets de expertos. No se hace ningún planteamiento, nada se cuestiona, hay un conformismo y con ese conformismo se va detrás del flautista de Hamelin en lo que también nosotros llamamos la postura del aplaudidor, es decir, un conformismo que a su vez va de buen grado en detrás del flautista. Pero claro, hay personas que se hacen preguntas, hay personas que se plantean cosas, hay personas que perciben que esa mentira no puede ser verdad por mucho que se repita y que ahí hay cosas raras, ¿no? Y esas personas, que no son quizás la mayoría de la población, pero es un porcentaje significativo de la misma, por tanto, no están dispuestos a seguir al flautista a través de este conformismo del plan A. Pues bien, para ello, el flautista lanza otra melodía. Y esa otra melodía finalmente lo que lleva es a ver que detrás del flautista también va, pero por otro lado, personas que le van tirando piedras. Es decir, no van conformistas aplaudidores, sino que le van tirando piedras. Pero tirándole piedras siguen también al mismo flautista. En un contexto o en un escenario, tú antes lo decías muy bien cuando explicaba lo del relativismo, como de lucha, ¿no? Como de confrontación. Sin darse cuenta que con el flautista de Hamelin, con el gobierno en la sombra, no se trata de confrontar, porque la confrontación nos mete en la misma dinámica. Lo que estamos llamados, los que no queremos ir ni en la fila del plan A, ni en la fila del plan B, detrás del flautista de Hamelin, lo que estamos llamados es a crear, a crear. Esa es nuestra responsabilidad. A mí me gusta decir que estamos en una casa que se está cayendo por todos lados, se está cayendo desde los cimientos. A partir de ahí es absurdo quedarse en la casa, es absurdo quedarse en la casa estúpidamente sin darse cuenta que la casa se está cayendo, pero también de alguna manera peleándose contra ella, no digamos ya intentando reformar el cuarto de baño o el tejado cuando la casa se está cayendo. A lo que estamos llamados, evidentemente, Mariano, lo dice el sentido común, aparte de la consciencia y el discernimiento, es a construir una nueva casa. ¿Y esa casa cómo se construye? Pues dejando por completo a ese flautista de Hamelin, desvinculándonos de los paradigmas, de los sistemas de creencias, de los patrones y pautas de vida que se nos quieren imponer y que sin darnos cuenta vamos detrás desde esa élite, ese gobierno en la sombra y viviendo nuestro día a día individual y colectivamente de un modo distinto, en coherencia con nuestro verdadero ser, empoderados desde ese ser que no conoce la muerte, que constituye nuestra verdadera esencia, y desde ahí sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. De eso se trata. Pero ciertamente lo que se puede observar es que hay un número considerable de personas que no son pescadas, pero que son repescadas. Y esa pesca y esa repesca, ese plan A y ese plan B, tiene que ver también con el relativismo escéptico del que estamos hablando. Sí, es muchas gracias, Emilio, antes que nada. Es muy importante poner el foco en el relativismo, más allá de que no sea una pseudofilosofía nueva, viene desde hace tiempo y siempre se toma como artilugio para confundir. Claro, no llega a ser una teoría, es como un recurso, una técnica como para complejizar y confundir, por supuesto, claro, como tú bien decías, a quien confunde, a quien no tenga discernimiento para distinguir que se le está intentando manipular en función de intereses.
Y así, bueno, se instalan falsas verdades para imponer, porque recordemos que, claro, Emilio, como tú bien sabes, la imposición es egoica, no es de la conciencia no impone, ¿no? Por otro lado, también es importante que el relativismo obviamente no nos confunda a nosotros mismos, ¿no? A nivel individual, a nivel personal, porque claro, solo puede surgir en nosotros de la mente programada, lo que denominamos el pequeño yo, ¿no? Esa conciencia que somos tiene valores firmes, no entiende de relativismos, porque es una conciencia que es, y a través de sus pilares absolutos percibe y no se inmiscuye en tibiezas, en dudas, en confusión, que es a donde intenta conducir el relativismo. Yendo un poco a una vertiente relativista en lo que llamamos la expansión de conciencia, que después vamos a ver qué es y te vamos a preguntar, Emilio, más adelante a qué le llamamos conciencia, ¿no? Sobre todo para quienes están del otro lado y para nosotros mismos, para todos, saber de qué hablamos y qué es conciencia y qué no es conciencia. En lo que es la vida cotidiana, en lo que es la práctica de vida, la espiritualidad, algo que se relativiza en la sociedad también son los pilares de la vulnerabilidad, del miedo, de la inseguridad, la desconfianza y todo eso a nivel personal, que conforman todo un sistema de pensamiento que llevan a emociones y termina en lo que llamamos sentir sufrimiento o sentir miedo sin motivo alguno, que tiene su lugar, como tú bien sabes, para asentar los valores de la conciencia. Cuando cobra vida en uno mismo, el sufrimiento tiene su rol, obviamente, en el proceso conciencial. A veces se relativiza y se menciona que es muy útil la proyección del odio y la normalización de emociones basadas en pensamientos de miedo, como normales en la vida cotidiana, en el día a día. Y todo eso también se incluye en lo que se llama conciencia, desde a veces el desarrollo personal que instala la normalización de emociones vinculadas con el miedo. Como que el mensaje es que no se puede hacer nada contra el pensar con miedo, con bronca, con odio, con enojo, con frustración, no se puede hacer nada. No hay una práctica de vida, ¿no? Porque fíjate que la felicidad sería un imposible, ¿no? Para una vertiente del desarrollo personal. Entonces, muchas veces se despiertan incluso esas emociones al no cumplir caprichos egoicos propio de un estilo de vida superficial, ¿no? Y Emilio, ¿cuáles serían los rasgos más significativos como para ir profundizando un poco más? Ya has expuesto magníficamente todo lo que sería el plan A y el plan B y su dinámica, pero ¿hay algunos rasgos significativos de la pesca y de la repesca? Dentro de esta estrategia, vamos a llamarle dual, pero que finalmente lleva a lo mismo, y es que se siga detrás. Volvemos a la metáfora del flautista de Hamelin. En darle la vuelta al plan B, la repesca como método de captación de los que se escapan por el plan A, podríamos decir, Mariano, que hay media docena, siendo breves y yendo a lo fundamental, hay media docena de grandes rasgos de esta forma de actuar. La primera es utilizar la oposición como método de abducción. Compartíamos que el plan A prevalece e impera el conformismo, ¿verdad? Bien, la pesca se caracteriza por el conformismo como manera de atracción. La repesca tiene como factor base de la atracción la oposición. Me opongo a lo que está ocurriendo, me opongo a estas medidas, me opongo a estas normas, me opongo a considerar que esto es verdad porque esto pone de manifiesto que no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Y me sitúo en una oposición, lo cual es magnífico per se. Pero ojo, lo decíamos hace un momento y seguiremos profundizando sobre esto. Ojo, porque la oposición puede ser un método de abducción, porque finalmente sigues detrás del flautista de Hamelin tirándole piedras, sí, pero sigues detrás del flautista de Hamelin. Te quedas, como por así decir, en la superficie, porque esa oposición no la estás materializando en una práctica de vida que te desvincule de los parámetros, de los paradigmas, de las creencias, de los patrones, etcétera, que la élite quiere. Sigues ahí, diciendo que te opones, tirando piedra, pero sigues ahí. Quizás este sea el primer rasgo a poner de manifiesto, la oposición como método de abducción. Igualmente, hay que poner de manifiesto que el plan A
en ese conformismo, en esa imposición de mentiras, pero que parecen verdad a base de repetirla, tiene un elemento, una herramienta muy potente, cada vez mayor, en lo virtual, en lo artificial, en unas tecnologías que nos aíslan. No solamente nos aíslan de los demás, nos aíslan de nosotros mismos, porque nos quedan puramente metidos en la pantalla, en el entretenimiento, en la distracción. Entonces, desde el punto de vista del plan A, hay un sesgo, hay una fragancia que nosotros en el proyecto llamamos fría, y que en el contexto de lo que han enseñado gente como Rudolf Steiner, tendría que ver con una forma de dominio, de control desde la élite, con sus creencias involutivas, con sus creencias satánicas, que en el lenguaje de Steiner sería arimánico, entendiendo por lo arimánico lo frío, un conformismo que sin darte cuenta te va metiendo en lo virtual, en lo artificial y en un contexto de olvido de ti mismo. En el caso del plan B, en el caso de la repesca, lo que prevalece no es lo frío, es lo caliente. Se te aduce por la oposición. Entonces, ahí se sigue tocando lo emocional y lo mental, pero intentando tocar unas teclas que de alguna forma te subleven, que de alguna forma te hagan que te levantes, ¿no? Pero que ese levantamiento se hace, insisto, desde el mundo emocional y desde el mundo mental. Y ciertamente nuestro mundo emocional y mental son maravillosos, pero ojo, tienen que ser articulados y deben estar al servicio de la consciencia. A mí me gusta compartir, como tú sabes, que el ser humano es una perfecta conjunción de un componente trascendente y uno perecedero. En nosotros hay una parte que es absolutamente permanente, inmortal, y otra parte que es efímera y pasajera. La parte perecedera, efímera, pasajera, me gusta llamarla el coche, el pequeño yo físico, emocional y mental, y la personalidad a él asociada. Y a nuestra dimensión imperecedera me gusta llamarla el conductor, con el nombre que cada uno le quiera dar. En la tradición cristiana sería la dimensión álmica y espiritual del ser humano, pero el nombre es lo de menos. El conductor es lo imperecedero que hay en nosotros, y el conductor encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, todo lo que tiene que ver con lo mental y lo emocional pertenece al coche, pertenece a lo efímero, pertenece a lo pasajero que hay en nosotros. Y es perfecto que pertenezca al coche, no significa que no sea útil, pero ojo, como pertenece al coche, tiene que estar bajo el mando consciente del conductor. Y el conductor tiene como atributo la consciencia, es decir, esa esencia imperecedera que somos, tiene como atributo la consciencia. Y la consciencia es el reflejo de lo que somos. La consciencia conlleva discernimiento para acercarnos a las cosas, pero con una perspectiva que el coche no tiene, porque el coche anda en lo inmediato, el coche anda en medio de lo perecedero. La consciencia no se pierde en los árboles, cosa que sí le puede pasar al coche. La consciencia sí tiene siempre una visión del bosque. Diríamos que la consciencia para el coche le aporta el mando consciente, le sirve también de GPS para que el coche se vaya orientando adecuadamente y no se convierta en un coche loco. Pues bien, cuando hablamos de lo caliente, el juego de las emociones, desde el plan B, lo que se pretende es que precisamente las remociones, las perturbaciones emocionales en ese contexto de oposición nos haga perder el norte, que no tengamos la vista clara de lo que está sucediendo y finalmente, como decíamos, que sigamos ahí en la otra fila, pero sigamos ahí detrás del flautista de Hamelin. Igualmente, como tercer rango distintivo, si el primero es la oposición como método de aducción y el segundo es esta diferenciación entre lo frío o arimánico en el lenguaje de Steiner y lo caliente, que sería lo luciferino o luciférico, siguiendo este contexto de la asociación de la élite con creencias satánicas involutivas, el tercer rasgo de lo que estamos compartiendo tiene que ver con la contramanipulación y la contrainformación. Me explico mejor. El plan A lleva a cabo una manipulación, manipula el inconsciente colectivo,
juega con el inconsciente y hace ensayos de ingeniería social que se han visto muy bien en la crisis sanitaria, pero que ya se venían viendo de antes y que, por ejemplo, Naomi Klein, en su libro sobre la doctrina del shock, pone muy bien en evidencia cómo los grandes poderes utilizan tanto fenómenos generados por la mano del ser humano como fenómenos naturales, pero que provocan en la humanidad un shock para imponer medidas, para aprovechar esa especie de shock que vive la sociedad, para meter medidas y normas que de otra forma la sociedad nunca hubiera admitido. Hay, desde el plan A, hay una manipulación del inconsciente colectivo y hay técnicas que tienen que ver con la desinformación, ya antes nos referíamos a ella, básicamente intentar convertir mentiras en aparentes verdades a base de repetirlas. Y el plan B no se basa en la manipulación y en la desinformación, sino en la contramanipulación y en la contrainformación. Claro, se trata de captar a los que no hemos pescado a través del plan A, con lo que tenemos que utilizar unas técnicas distintas. Dicho de un modo muy gráfico, desde la repesca, lo que se hace fundamentalmente, Mariano, es financiar foros, plataformas aparentemente objetivas, pero que son enormemente subjetivas. Y esos foros y plataformas con intereses oscuros que se esconden por completo, lanzan datos, lanzan cifras, lanzan información que revisten de objetividad cuando en realidad son subjetivas y son falsas. Se lanza a la opinión pública una batería de cifras y de datos que aparentemente, repito, porque están avalados por el Forotar, avalados por la plataforma no sé cuánto, tienen la apariencia de la realidad, pero si escarbas mínimamente te das cuenta de la falsedad. Fíjate lo que esto supone, es decir, estamos hablando que desde el plan A hay mentiras que se intentan convertir en verdades a base de repetirlas. Y en el plan B lo que se hace es lanzar mentiras, pero que desde el principio ya se hacen pasar por verdades. No se trata de convertirla en verdades por repetirlas, no. Es que ya desde el principio se hacen pasar por verdades. ¿Por qué? Porque lo ha dicho tal foro, porque lo ha dicho tal plataforma. Y eso genera finalmente lo que a nosotros nos gusta llamar la contrainformación. La mezcla de ambas da lugar al cuarto rasgo distintivo de lo que estamos hablando, que además toca el núcleo duro de lo que venimos compartiendo. Esa oposición como método de aducción, esa mezcla de lo frío y de lo caliente al que también hemos hecho mención, y esta mezcolanza de manipulación, desinformación y contramanipulación, contrainformación, finalmente todo ello desemboca, todo ello podríamos decir que se entrelaza en el relativismo escéptico. Porque claro, volvemos a la persona que quiere vivir conscientemente y que mira a su entorno. ¿Qué es lo que se encuentra? Pues por una parte se encuentra los resultados, los frutos de la desinformación. Las mentiras que son mentiras, que se quieren hacer aparentar por verdades por su repetición. Pero después también se encuentra con esos foros, esas plataformas que tiene, como hablaremos seguramente después, sus representantes, tienen sus portavoces, que lanzan una serie de aparentes datos muy objetivos, pero que son radicalmente falsos. Cuando todo ese bombardeo nos va llegando, la persona, entre comillas, normal, se encuentra en una maraña que se corre el riesgo de que la haga meterse en el relativismo escéptico. Nada es verdad, nada es mentira, vete a saber, todo en definitiva, valga la redundancia, es relativo, y eso es enormemente nocivo porque la actuación en conciencia que corresponde, lo hemos dicho ya y hay que volverlo a repetir, que es no luchar contra, sino crear, para crear la nueva casa, para que nuestra práctica de vida sea la semilla para crear lo nuevo, se necesitan valores, se necesitan principios, se necesitan fundamentos y a través del relativismo todo salta enormemente por los aires. Las dos últimas señas de identidad para completar la media docena de lo que estamos compartiendo, los dos últimos rangos distintivos, el quinto y penúltimo sería que en toda esta dinámica, que como hemos dicho,
la oposición se convierte en abducción, nos mete sin darnos cuenta en el juego político. Y esto lo estamos viendo actualmente en el mundo entero, pero especialmente en algunos países, donde aquellas personas que han sido cogidas por la repesca, poco a poco son atraídas a más de lo mismo, que es al juego de la política, como si la política, que es en el mejor de los casos como querer reformar el tejado de una casa que se está cayendo, es absurdo, totalmente absurdo, porque la casa se está cayendo, pero sin embargo, emocionalmente, como si fuera una especie de partido de fútbol, terminamos metiéndonos otra vez en el juego político. Y menganito es bueno, pero fulanito es malo, y este hay que votarlo, a este no hay que votarlo, este gana, pero resulta que ahora no permiten que ganen porque hacen ahí un fraude electoral. Cuando te das cuenta, estás metido en el mismo berenjenal en el que siempre hemos estado, y ahí la voz de la conciencia queda atrapada. Y lo más importante, nuestro comportamiento y nuestras conductas no tienen esa luz de la conciencia para desvincularnos de esos sistemas de creencias y empezar a vivir de otra manera. Y el último rango distintivo es el que nosotros llamamos el caballo de Troya. Y es el que desde el punto de vista de nuestro análisis ponemos más el acento. El caballo de Troya todos sabemos lo que es, ¿verdad? Se mete en la ciudad de Troya creyendo que era un regalo cuando realmente era un regalo envenenado porque dentro había soldados que salen por la noche y hace que la ciudad de Troya, que era inexpugnable, sea finalmente conquistada. ¿Qué es lo que estamos percibiendo? Estamos percibiendo que hay personas conscientes de buena fe, que como escuchan a determinados voceros, representantes, portavoces de la repesca, que ponen en evidencia las mentiras que se nos están diciendo, atraídos precisamente por eso, atraídos por ese poner en evidencia las mentiras que se quieren hacer por pasar por verdades a base de repetirla, dan credibilidad a esas personas. Como están diciendo lo que yo pienso desde el punto de vista, oye, esto no es así, esto es de otra manera, esto no es así, esto es asá, ¿no? Como esta persona está diciendo esto, le presto el oído. Pero al prestarle el oído, si no tengo discernimiento muy desarrollado, no me di cuenta de que esa persona me está tirando un anzuelo para llevarme al mismo sitio que me están llevando los que están o me quieren llevar lo que están diciendo mentira. Ahora, cuando sigamos desarrollando lo que significa el plan A y el plan B y el relativismo escéptico, podemos profundizar al respecto. Pero yo personalmente además lo he vivido, me he encontrado en foros donde acuden personas a personas conscientes, atraídas precisamente por saber más, por conocer más lo que está ocurriendo, y se encuentran con determinadas personas que sí están diciendo, fijaros, esto es mentira, pero a partir de ahí, de la atracción que supone el poner en evidencia la mentira A y la mentira B, después lanzan otra serie de cosas que aparentemente, amparándose en foros, en plataformas, en cifras, en datos, alegan su veracidad, pero que son tan falsas como esas mentiras que han señalado antes. No solamente lo que ellos han señalado como la mentira A y como la mentira B, que atrae a la persona consciente, es que lo que dicen a continuación son también datos, cifras, informaciones cuando menos insuficientes y muchas veces directamente falsas, que lo que generan en la persona que conscientemente se ha acercado a esos foros, cuando sale de ese foro, sale con un regusto raro en la boca y fundamentalmente con este relativismo escéptico al que venimos haciendo mención. Muchas gracias, Emilio, por tu poder de síntesis y por tu claridad. Muy interesante lo que mencionas. Abre un montón de puertas. Porque claro, eso desde el ámbito de la conciencia, ¿no? Me quedó resonando y a todas las personas que están del otro lado también, seguramente, como que se está fomentando la lucha, la oposición, incluso hasta la revolución. No la reevolución que tú mencionas y mencionan desde el proyecto de investigación, Conciencia y Sociedad Distópica, sino la revolución.
¿no? Que nos remonta a siglos anteriores, ¿no? Sin ideas trascendentes o sin plasmaciones conscientes, en algunos casos, ¿no? Porque mucha gente está haciendo algo, ¿no? Eso es importante. Porque si se está haciendo, Emilio, si se está haciendo, se puede reorganizar los valores, se puede reorganizar, porque claro, desde el discernimiento y como vosotros trabajan, ¿no? En equipo se genera un discernimiento y uno puede decir, porque claro, no es que nosotros estamos en fabricación, no estamos completos, conscientes, no estamos siendo fabricados y todos podemos caer en eso de, bueno, no, ahora lucho o ahora, no sé, estoy en contra de la crisis sanitaria y es mentira, para mí voy a demostrar que es mentira. Bueno, pero si algo es mentira, aléjalo de tu vida. O sea, claro, no, pero yo voy a demostrar que es mentira y la lucha y la oposición. Entonces, claro, se cae en la lucha, se cae en la oposición, se cae en la revolución sin proponer nada serio y nada firme, y además levantando valores que llevan al miedo, que llevan al caos, que llevan al conflicto. Entonces se terminará en lo mismo. Bueno, de hecho, algunos meses atrás hemos compartido, y está también plasmado en el libro que tú has realizado, que has creado sobre seres evolutivos e involutivos, que bueno, desde mi humilde lugar, simplemente por compartir un punto de vista, sin entrar en juzgamientos, porque la conciencia no juzga, quien se identifique estar en el ámbito de la conciencia, que apele a la lucha, apele a la oposición y apele a la revolución violenta. Claro, Emilio, permíteme tomarme la atribución de mencionarte, apelando a tu valioso discernimiento, que quien esté con esos valores de conflicto y levante la bandera del despertar de la conciencia, en lo último que está, yo no sé dónde está, pero en lo último que está es en algo vinculado a la conciencia. A alguno, como tú mencionas, la repesca, a alguno sin discernimiento podrá convencer y jugar al superhéroe, pero lo único valioso a seguir es la conciencia, no a personas, porque las personas, claro, cambian de parecer, a veces están por aquí, por allá, aparte nunca sabemos si esa persona está realmente con los valores de la conciencia, porque vemos siempre la forma. Entonces, la conciencia no impone, no lucha, no ataca, ni juzga, y eso no es relativo. Y eso quien lo dice yo, lo digo yo, lo dice Emilio, no, eso nos lo muestra la misma naturaleza, el mismo amor. Y la conciencia tiene valores de fuerte peso, que son los que han compartido los sistemas de enseñanzas espirituales trascendentes y serios a lo largo de toda la historia, y sus grandes referentes que dedicaron toda su vida a compartir estos pilares fundamentales, sin mencionar religiones, porque, claro, la dogmatización de religiones y su tergiversación ya llegó a un punto culmine. El episodio del Dalai Lama lo demuestra, esta caída de las religiones. Hay cosas que hoy por hoy no tienen justificación y no se pueden hacer, sobre todo con niños. No sé qué opinión te merece, no sé si has visto el acontecimiento que estuvo en redes sobre el Dalai Lama. Perdona que no está dentro de los puntos a tratar, pero nos parece importante tu opinión y también un poco profundizar sobre los valores de la conciencia, ¿no? Abordar primero esto último que has señalado. Hemos hablado en más de una ocasión, Mariano, tú y yo, y los dos tenemos ese convencimiento de que el momento histórico que estamos viviendo, que es extremadamente especial, una de sus características es lo que se puede denominar la sala de los espejos. Es decir, todo está a la vista para quien quiera ver, y cada vez más todo está a la vista. Que las religiones están dogmatizadas es una evidencia real desde hace mucho tiempo, pero es como si cada vez estuviera más a la vista debido precisamente a que estamos en la sala de los espejos. Hay religiones dogmatizadas que se le están abriendo grietas tremendamente por algo tan elemental como es una gestión de la sexualidad absurda, absolutamente absurda, en la que se reprime, y al reprimir la sexualidad sale por los oídos y te lleva a comportamientos sexuales antinaturales, de abusos de personas inocentes, vulnerables y de niños o de niñas. A partir de ahí esto cada vez está más visible. Y fíjate, porque tú has comentado una escena que es tremenda, ¿no? La famosa escena de Dalai Lama con el niño. Yo la circunscribo a la sala de los espejos, Mariano. Yo no entro ahí de verdad ya ni siquiera a enjuiciar ni no enjuiciar, por supuesto que no, sino que es una muestra más para que el que quiera ver pueda ver. Y en paralelo, permíteme que te comente algo
de lo que se habla mucho menos. Y es que a poco más de 100 metros del obelisco de la Plaza de San Pedro, con la bendición del Vaticano, se ha abierto un centro comercial que se inauguró hace muy pocas semanas. Ha salido en los medios de comunicación, pero muy escondido, entre comillas, pero ha salido, porque todo tiene que estar a la vista cada vez más. Y lo más curioso es el nombre del centro comercial, Mariano, porque el centro comercial iba a ser llamado, la expresión inglesa centro comercial es mall, M-A-L-L, mall, ¿no? Y se le iba a dar el nombre de Vatican Mall, centro comercial del Vaticano. No obstante, el Vaticano hizo ver, hombre, que utilizar la palabra Vaticano, que había que buscar otra denominación. Bien, en el Evangelio de San Juan, Cristo Jesús directamente llama a Satanás, llama a los ángeles caídos y llama a Satanás el jefe de este mundo, el gobernante de este mundo. Evangelio de San Juan. En latín, el gobernante de este mundo se expresa caput mundi, el jefe del mundo. ¿Cuál es la denominación que se le ha dado al centro comercial a 100 metros del obelisco de la Plaza de San Pedro? Caput mundi mall. Centro comercial, el gobernante del mundo. Centro comercial, Satanás en definitiva. Cuando vamos juntando piezas, que es a lo que iba, la escena del Dalai Lama, este centro comercial ahí a instancias del Vaticano, pone en evidencia de que todo está quedando a la vista. Desde el punto de vista de la me ha alegrado hablar esto contigo del Caput Mundi Mall, porque no lo encuentro, vamos, está recogido en los medios, yo me he enterado por medios de comunicación, pero no se le saca el jugo que el asunto tiene. Oye, que Caput Mundi es como Cristo Jesús en persona en el Evangelio de San Juan denomina a Satanás, ¿no? Es realmente curioso. Me alegro que haya salido sin que estuviera ni mucho menos en el guión en nuestro encuentro y en nuestro diálogo. En cuanto a la consciencia, compartía hace un ratito que la consciencia tiene que ver con nuestra esencia. Es el atributo de nuestra esencia. Y tenemos algo maravilloso, porque todo está a la vista, y es que buscando una definición exacta, concreta, precisa, acabada de consciencia, la tenemos, Mariano, en el diccionario. Es curioso, no hay que irse a ningún libro de ninguna tradición espiritual, no hay que no, el diccionario de la Academia Española de la Lengua, nos vamos a la palabra consciencia, leemos y aparecen varias acepciones que se complementan. Y leyendo el diccionario se nos dice con claridad que la consciencia tiene como 3 grandes patas, por decirlo de alguna forma, y la consciencia es las 3 patas a la vez, no una u otra, sino las 3 a la vez. Primera pata de la consciencia, el conocimiento de uno mismo. Conócete a ti mismo, como han dicho siempre los sabios y sabias, ¿no? El attenditivi que se nos dice en el libro del Deuteronomio. Conócete a ti mismo. Ese es el primer pilar de la consciencia. Y conocerte a ti mismo significa sobre todo que te des cuenta que tienes una apariencia, pero también una esencia. Que eres coche, pero también eres conductor. Ese es el núcleo duro del conocimiento de ti mismo para que te des cuenta que el ser humano es esencia y apariencia y que como te olvides de la esencia y te aferres a la apariencia, como te olvides del conductor y te apegues al coche, ya no eres un ser humano, sino que te has convertido en una entidad infrahumana. Primer pilar de la consciencia, la mirada interior, el conocimiento de uno mismo. Segunda mirada, nos lo dice también el diccionario, el conocimiento de la realidad que te rodea. Esto es muy importante. No se trata solo de mirar hacia adentro, que por supuesto que sí, pero también hay que mirar hacia afuera. Y la consciencia significa conocer la realidad que nos rodea, hacernos preguntas, no conformarnos con lo primero que se nos dice, poner en funcionamiento y cultivar el discernimiento para ir más allá de las aparentes verdades que lo mismo no lo son, etcétera, etcétera, etcétera. Y por fin, la tercera pata de la consciencia es el equilibrio entre lo primero y lo segundo. Es decir, te conoces a ti mismo, conoces la realidad que te rodea y ambas cosas lo haces en equilibrio.
Miras hacia adentro y miras hacia afuera y miras las dos cosas a la vez. Y se retroalimenta, claro, porque si te miras a ti mismo y miras hacia afuera, lo que ves fuera, pero lo has afianzado en el conocimiento de ti mismo, te retroalimenta a ti mismo, a tu desarrollo personal, a la expansión de tu discernimiento y, en última instancia, a la expansión de la consciencia. Así que la consciencia, siendo el atributo y la cualidad de nuestra esencia, se manifiesta precisamente en el conocerte a ti mismo, mirada interior, en el conocer la realidad que te rodea, mirada exterior, y el equilibrio para no andar tuertos por la vida. Ni solo yo mirando dentro, ni solo mirando fuera. Las dos cosas a la vez. Y por supuesto, como corolario de lo que estamos compartiendo y al hilo de lo que veníamos hablando, Mariano, la consciencia invita a conocer la realidad. Pero una cosa es conocer la realidad y otra cosa es quedar atrapado por la realidad. Quedar atrapado por la realidad es la conspiranoia, es caer en el ámbito de lo conspiranoico. La consciencia invita a conocer la realidad, pero no para quedar atrapada en ella, sino para transformarla, para trascenderla y para, precisamente desde el conocimiento de la realidad, pero con los pilares del conocimiento de ti mismo, usar todo ello en el avance de tu proceso conciencia. Bien, Emilio, te agradezco. Bueno, muchas gracias también por el dato, ¿no? Y el nombre de este, de este centro comercial. Sinceramente, bueno, me quedé un poco sorprendido y bueno, invitamos también a buscar información en relación a eso y en base a lo que es la conciencia, claro, bueno, queda claro, Emilio, que lucha y conflicto no es conciencia y como, bueno, como mensaje final, reflexión final, mencionar que sí, que el relativismo en cierta forma viene por parte de las fuerzas involutivas, a nublar y confundir muchas veces por parte de voceros, ¿no? Como tú mencionabas, del gobierno en la sombra, expertos entre comillas, ¿no? Que hay que ver después dónde se da el carnet de experto, ¿no? Medios de comunicación e incluso también transmisores de conciencia comerciales, es decir, que utilizan los valores de la conciencia para llevar a cabo sus propios objetivos egoicos del estilo de vida que plantea el mismo gobierno en la sombra. Y meramente descriptivo lo que estamos mencionando, no es ni señalar a nadie. Pero claro, también hay un submovimiento elitista pseudoconsciente, diría yo, ¿no? Que bueno, a veces se reducen a hablar de la ley de la manifestación desde la mente programada, ¿no? Sin revisar los pilares del planteamiento egoico que está detrás. Ahí también está el relativismo. O sea, ¿qué estamos enseñando? ¿A manifestar qué? A manifestar la casa con piscina, el coche y el perro, el famoso sueño americano. Cuando con la misma ley de manifestación, ley absoluta, como todas las leyes de la creación, entonces se pueden manifestar los valores de la conciencia también, no sé, para sentir paz, por ejemplo. Pero claro, en la sociedad se busca, en esta sociedad de conciencia egoica, se busca manifestar algo que se pueda mostrar, ¿no? Porque claro, la relatividad vende, es verdad, la relatividad vende, se quiere vender como algo nuevo, la libertad, ¿no? Cada cual tiene su verdad, como decías tú, Emilio, también, esto de la libertad con el sexo, ¿no? Así, o la libertad de ideas, ¿no? Así puedo sacar un nuevo libro con alguna idea inventada por mí, ¿no? Sin bases absolutas, para decir, esta idea relativa es mía, porque claro, desde el relativismo se busca reconocimiento para el pequeño yo. Entonces, cuando escuchan a alguien también, y este efecto se da, Emilio, y seguramente tú puedes mencionar algo al respecto de esto, cuando se escucha a alguien que comparte pilares de la verdad universal, sin atribuírselos, obviamente, porque ya fueron compartidos. La verdad universal está ya constatada aparte, lo tenemos muy fácil. Simplemente se pueden extender y mostrar con total libertad. Entonces, ¿por qué uno no va a poder hablar en términos de la verdad universal? Los pilares de la conciencia, los pilares del amor, como me gusta mencionarle a mí, si lleva estudiándolos y aplicándolos por décadas, ¿por qué no va a poder? ¿Porque a algún relativista no le caiga bien? Así que simplemente dejo esa pregunta. Emilio, tu mensaje final hacia toda nuestra comunidad y permitirnos nuevamente agradecerte de corazón todo lo que nos has compartido.
Pues precisamente al hilo de lo que acaba de señalar y como colorario, ¿no?, de todo lo que venimos compartiendo, yo diría que hay una especie de prueba del algodón a la hora desde el discernimiento, no desde el juicio, sino desde el discernimiento, percibir cuando se nos están lanzando mensajes que tienen que ver con esta repesca, que tienen que ver con esta contrainformación, que tienen que ver con el relativismo escéptico. Aquellas personas que consciente o inconscientemente están actuando como de voceros, como de representantes, ¿no?, como de repesca de todo esto, nunca hablan de trascendencia, nunca. Por tanto, esas verdades a las que tú hacías referencia, esas verdades naturales, esos principios básicos, esos valores, no forman parte de sus discursos, entre comillas. No hay nada trascendente, no hay nada espiritual, no hay nada que hable de esa otra parte del ser humano que no es efímera, sino que es permanente e inmortal. No hay nada que nos hable de los ciclos, que esas grandes verdades universales nos ponen de manifiesto, que estamos avanzando en todo este contexto distópico hacia una nueva humanidad. Este tipo de elementos, este tipo de reflexiones están totalmente ausentes, están desterrados, todo lo que tiene que ver con la trascendencia de sus palabras. Igualmente, lo hemos recalcado ya y lo vuelvo a enfatizar en esta oportunidad final que me das para ir cerrando, hay una ausencia de propuestas de transformación de la práctica de vida. Y esto es muy grave, esto es muy grave. No se trata de tirar piedras, se trata de vivir de otra manera. Yo tomo la decisión, el compromiso conmigo mismo y de la mano con otros muchos seres humanos que hemos decidido lo mismo, de desvincularnos, de salir en la medida de lo posible, cada uno dentro de sus circunstancias, y empezar a vivir en mi margen de maniobra de una manera distinta, con parámetros y con valores que son diferentes. No, todo lo que tiene que ver con la trascendencia y con la transformación de la vida práctica, prueba del algodón, no está en estos discursos. En estos discursos suele haber un gran menosprecio a la naturaleza y a la madre tierra, incluso un ataque a la misma y un desprecio en el sentido de que no se pone en valor lo que ya Albert Einstein nos enseñó hace mucho tiempo. Estamos en un sistema depredador y esto es una gran verdad. Y sí, hay muchas cosas, claro que hay muchas cosas, pero esas muchas cosas que hay no puede hacer no olvidar que la mano humana está haciendo un gran daño a la naturaleza, está haciendo un gran daño a la madre tierra. Y es que desde el punto de vista espiritual involutivo, a la madre tierra se le tiene, entre comillas, mucha gana, porque la madre tierra se nos enseña que va a ser la que dará el albadonazo para que surja la nueva humanidad en la nueva tierra, en la tierra restaurada. Y estos representantes y estos voceros se les escapa muchas veces muchas palabras de menosprecio, de desprecio, de ignorancia o incluso de ataque a la naturaleza y a la madre tierra. Y en ese contexto también lo has citado tú y lo recalco porque es muy importante, la libertad, la llamada a la libertad. Pero la libertad, ¿qué libertad? La libertad del coche, la libertad del ego, la libertad del coche loco, la libertad de que yo soy muy importante porque yo y yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Claro, esa libertad que realmente no es libertad en el sentido que nos han enseñado los grandes sabios y sabias, es una especie de locura, que no se puede llamar libertad, es la libertad del pequeño yo, egoico, egocéntrico, que ahí totalmente prepotente, ¿no? Pues quiere hacer lo que yo quiero y quién me tiene a mí que decir lo que tengo que hacer. Pero por favor, utilice el discernimiento, la conciencia, porque esta llamada a la teórica libertad no es una llamada a la libertad, es una llamada a la locura, es una llamada a algo que va contra ti mismo, que va contra los demás seres humanos, que va contra la madre tierra y la naturaleza. Ojo, por tanto, con esas proclamas de libertad, que son la libertad del ego, del egoísmo y del egocentrismo en la inconsciencia más absoluta. Y claro, como consecuencia de todo lo que acabamos de compartir, Mariano, estas llamadas tienen mucha prepotencia, tienen mucha agresividad. Desde ese ego, desde ese egocentrismo, de esa falta de trascendencia, de ese menosprecio a la madre tierra, la carencia de transformación en la práctica de vida, hay también un discurso muy prepotente, muy violento, muy agresivo, una agresividad que curiosamente a veces es más fuerte con relación
a las personas que quieren vivir conscientemente que contra la propia élite. Es decir, el pilar teórico de ello es la oposición a la élite, pero a veces sus ataques son más, no contra la élite, sino contra aquellos que están viviendo, que se están desvinculando conscientemente de los paradigmas de la élite. Es una contradicción muy graciosa, pero se produce en estos mensajes y, desde luego, mucha prepotencia, mucha agresividad. Esa prepotencia y esa agresividad lleva a esa llamada a la lucha a la que ya hemos referencia y, para terminar, Mariano, lleva a promover dualidades. Como si no hubiera ya suficientes divisiones entre nosotros, más todavía. Y una especie de tabla, ¿no? Que los que hacen no sé qué son buenos, los que hacen no sé qué son malos, estos son no sé qué, estos son no sé cuánto, los anti, los los afirmacionistas, los negacionistas. ¡Cuánta locura!, ¿no? Y todo ello para yo situarme en el bando de los que sabemos, de los inteligentes, claro, porque yo soy de los que me doy cuenta. Pero, sin embargo, ese darte cuenta no se está haciendo desde la conciencia, se está articulando desde una inconsciencia que te lleva a la agresividad, te lleva a postular lo intranscendente, te lleva a luchar en lugar de a crear. Y, en definitiva, Mariano, con el mayor cariño, creo que tenemos que estar simplemente atentos e incluso, fíjate, y con esto concluyo, incluso agradecidos. Es decir, si el plan A nos ha servido para darnos cuenta de muchas cosas en nuestro camino de conciencia, si a ti y a mí, y sé que a muchas personas, toda la manipulación que se ha llevado a cabo en el denominado plan A, con esas verdades que esas mentiras que se quieren convertir en verdades a base de repetirla, el meter medidas aprovechando el shock, no la doctrina del shock, si eso nos ha servido para tomar conciencia de la distopía en la que vivimos, si eso nos ha servido para tomar conciencia que la respuesta es la reevolución, la práctica de vida, pues bien, cuando vemos este relativismo escéptico y vemos esta repesca y este plan B, también que tenemos que estar agradecidos porque nos está sirviendo para afinar todavía más. Y para afinar sobre todo y fundamentalmente, y termino con lo que ya anteriormente dije, que son palabras de para mí una persona muy querida y muy admirada que fue Blas Infante, que si la revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución. Es el momento de afianzar la idea de que el espíritu, la conciencia como atributo del espíritu, de la esencia en el sentido que hemos compartido, es lo único revolucionario. Y a partir de ahí vamos a llevar una práctica de vida con alegría, compartiendo entre nosotros la configuración, la creación de algo nuevo, que en definitiva es poner de manifiesto y llevar a la realidad lo que ya late en nuestro corazón y brilla en nuestras almas. Así que con alegría, con esperanza, pero una esperanza fundamentada, vamos a ello, con agradecimiento incluso a los del plan A y a los del plan B, porque nos han ayudado a darnos cuenta de todo para poder seguir avanzando. Muchas gracias a los del plan A. A los del plan B mandamos un gran abrazo y a ti por este compartir con tanto discernimiento que nos has regalado. Invitamos a todos a visitar el sitio web www.sociedadistópica.com para quien quiera profundizar más en las ideas que comparte el proyecto, y el blog de Emilio, no nos olvidemos, El Cielo en la Tierra, lo puedes buscar así en Google, El Cielo en la Tierra, donde está todo el material que Emilio comparte. Infinitas gracias por formar parte de este canal y te esperamos nuevamente cuando gustes. Estás más que bienvenido. Muchas gracias, Mariano. Gracias de corazón. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los amigos de tu magnífica educación para la nueva era.